Mi nombre es Rocío Sáez y voy a hablar acerca de la filosofía. Etimológicamente la palabra filosofía se divide en filo y sofía. Filo viene del griego pilos, que significa amor, y sofía del griego sofía, que significa sabiduría o conocimiento. Entonces, en la antigüedad se consideraba que la filosofía era el amor por la sabiduría y en la actualidad el amor por el conocimiento. Tiene sus orígenes en la duda, el asombro y las situaciones límites. Con respecto al asombro, está relacionado con la curiosidad. Nosotros somos seres curiosos y a partir de eso conocemos. Con respecto a la duda, se basa en la capacidad racional. Y con respecto a las situaciones límites, tiene que ver con aquello que no se puede cambiar. Por ejemplo, la pandemia. También hay filósofos que opinan acerca de la filosofía. Está Platón, que dice que la filosofía es un ejercicio para tomar conciencia del carácter limitado y finito de nuestra existencia. Marx dice que la filosofía sirve para transformar la realidad. Y Nietzsche dice que cuestiona permanentemente lo establecido. Es importante diferenciar la ciencia, la religión y la filosofía. La religión se basa en la fe y no se hace preguntas. La ciencia se basa en la razón, en la existencia, se pregunta por el cómo. Y es un subconjunto del conjunto de todos los conocimientos. Se clasifica por su objeto de estudio en formales y fácticas. Las ciencias formales son aquellas que tienen entes de existencia ideal, que son captadas por la mente humana, que tienen enunciados formales y su método de prueba es la demostración lógica. Un ejemplo de estas ciencias son las matemáticas y la lógica. Las ciencias fácticas tienen entes materiales, sus enunciados son denotativos y son captados por la experiencia. Su método de prueba es la confirmación y refutación que se da a través de la observación y la experiencia. Un ejemplo de estas ciencias son las ciencias sociales y las ciencias naturales. Con respecto a la intención que tienen los investigadores, se puede clasificar en ciencias puras o en ciencias aplicadas. Las ciencias puras son aquellas que buscan el conocimiento por el conocimiento mismo. Son la base teórica de las ciencias aplicadas y eligen sus problemas y métodos de investigación. Las ciencias aplicadas realizan investigaciones teóricas o experimentales y aplican el conocimiento de las ciencias puras a problemas prácticos, que generalmente son de interés social porque surgen de la necesidad de los ciudadanos o de la sociedad. Cuando hablamos de conocimiento decimos que es un conjunto de enunciados denotativos. El conocimiento puede ser tradicional, empírico, revelado o científico. Cuando hablamos de ciencia también hablamos de saber, que son enunciados que tienen un conocimiento general o particular. El saber puede ser cotidiano o científico. Cotidiano se basa en relatos que se transmiten de manera oral y que enseñan la cultura de pertenencia y no necesitan prueba de lo que dice. El científico, en cambio, son enunciados refutables que tienen una combinación de memoria y proyecto y se trata de un saber crítico. Cuando hablamos de filosofía, decimos que la filosofía se basa en la razón. Se hace preguntas y nos ayuda a ser más sensible y crítico con lo que nos rodea. Se pregunta el por qué y el para qué de las cosas. Así surge la filosofía política, que es una rama de la filosofía que estudia cuestiones fundamentales del gobierno, de la política, de la justicia. Hacer política es buscar o perseguir el bien común de la sociedad. Aquí hay distintos filósofos que también tienen su postura o su idea de política. Platón dice que la política tiene que ver con gobernar a los hombres con su consentimiento y su forma de gobierno es la república. Hobbes dice que el estado ideal es la monarquía absoluta. John Stuart Mill dice que el estado ideal es el sistema democrático representativo. Y Marx habla del antagonismo y la dictadura del proletariado. La filosofía política tiene fundamentos que van variando con el paso del tiempo. Surgen así las teorías políticas que son diversas, pero en este caso vamos a hablar del liberalismo y del populismo. El liberalismo defiende la libertad individual, la limitación del poder del Estado y la igualdad ante la ley. También en lo político habla de la separación de poderes y la diferencia absoluta entre la Iglesia y el Estado. Y en lo económico defiende la libertad de mercado, el respeto por la propiedad privada y una limitada intervención del Estado.
Con respecto a la educación, los gobiernos liberales sostienen que una buena educación o una educación de calidad lleva a un ascenso social. El populismo, en cambio, busca el apoyo y el consentimiento de las clases populares y decide o propone defender los intereses generales de la sociedad. Moviliza el voto en masa y tiene generalmente un líder carismático que propone o que dice promesas que no llega a cumplir y propuestas irreales. Apela al sentimiento y a las pasiones del elector. También tiene un doble lenguaje y esto se puede ver en la educación, ya que no busca una educación de calidad, sino que le interesa repartir cosas para obtener votos. En cuanto a la pandemia, se puede ver que estableció distintos protocolos o medidas de seguridad que muchas veces el propio gobierno no cumplió, y también brindó u ofreció distintos planes, subsidios que produjo un cierto enojo también en la población. Con respecto a las teorías políticas que mencionamos, se dan tanto en Europa como en Latinoamérica. Cuando hablamos de Latinoamérica, entonces decimos que hay una filosofía latinoamericana que tiene 4 características o puntos importantes, que son el pensamiento y la praxis, el pensamiento situado, la ontología de la periferia y América Latina y una praxis política. Cuando hablamos de pensamiento y praxis, decimos que el conocimiento no es ajeno a la praxis o a la acción, que se conoce para actuar y que se trata de un pensamiento crítico y se destaca la libertad metafísica del sujeto que puede decidir qué quiere o no hacer. El pensamiento latinoamericano tiene que ser situado, es decir, que no parte del cogito cartesiano que dice que el hombre es el centro de todo, sino que parte de la experiencia del sometimiento y el genocidio de los pueblos originarios, que con la excusa de la evangelización. ¿Hay una ontología de la periferia? Bueno, claramente no. En principio no hay un ser americano autónomo que sea diferente al europeo. Lo que sí hay es una diferencia que produce el antagonismo o el conflicto, y es la diferencia entre países ricos y pobres, y que es el conflicto que se tiene que superar. Implica también una autonomía de pensamiento, afirmaciones propias y negociaciones con otros. Y en América Latina hay una praxis política, se habla de que lo propio del hombre es actuar, que hay una política diferenciada en América, en principio, que tiene que ser distinta a Europa, que cada nación latinoamericana debe conservar su dignidad para poder dar paso a una política y dar prioridad al Estado. América Latina, por eso debemos crear o formar una América Latina libre, consciente de sí misma y de su desarrollo comunitario. Para eso debemos elaborar nuestra propia verdad, nuestra realidad del mundo y una conciencia crítica, que es lo que nos hace a los seres humanos personas que piensan, hablan y que interpretan.